Hola, nosotros somos el Grupo 10. Yo soy Sara Valentina Rosso. Yo soy Mati Rodríguez. Yo soy Diego Moreno. Yo soy Carlos Casadiego. Y yo soy Sofía Díaz. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el video de esta semana que se titula La Odisea de la Especie. Sí. Entonces, no. ¿Qué opinaron del video? Muy bonito. No, realmente la verdad es curioso porque cuenta la historia del ser humano desde diferentes perspectivas. Pues, entonces empiezan diciendo que un simio optó por bajar de un árbol y ya empezó a caminar. Y entonces ya ahí todos empezaron a caminar después de él. Pero dicen que esos simios encontraron a otra simia que ya había hecho eso y tenía ya 3 hijos, como 4, y creo que está esperando el quinto. Pero ella no tenía las mismas capacidades que tenían ya los otros simios. Eso es curioso. Sí. Después, ¿qué más cuentan? Encuentran la piedra. Pues se vuelve una manada. Después la simia se va. Cuento silencio por la simia. A mí me llama, perdona. Dale. A mí me llama la atención como el contraste de las diferentes especies, ¿no? Eso me parece muy curioso, ¿no? Como realmente se evidencia como una especie, a medida que va pasando el tiempo, una especie es mejor que otra. Entonces, no sé, tenemos a los Homo erectus, que por ejemplo ya caminan erguidos, y el hecho de que caminen erguidos pues les permite ahorrar menos energía y pues caminar distancias más largas sin tener que comer tanto, sin tener que ver tanto a comparación del resto de sus antecesores, ¿no? Y tenemos también como el Homo habilis, creo que se llamaba así, Sí. también, que es a partir del cual podemos ver como el punto álgido donde ya empezamos a diferenciarnos del resto de los animales como una especie más racional, porque pues ya empieza a darse cuenta de pues, las diferentes herramientas que puedo utilizar para la casa, como por ejemplo lo que tú decías, como la piedra y todo eso. Entonces, ese aspecto, como ves, el contraste entre las especies me llama mucho la atención. Pero incluso, no solo con las especies, sino dentro de la misma tribu, el que descubrió la piedra ya se sentía superior al resto de los que no habían descubierto la piedra, y era como entonces todos detrás de él, y él empezó a liderar. Entonces, desde ahí se notaba ya mucho el contraste que había entre la inteligencia y lo que no. Me pareció. Me pareció me pareció interesante ver el video más como un producto de entretenimiento que de pronto como uno académico, porque, o sea, hasta cierto punto puede haber una sobredramatización y ciertos aspectos que no se sabe, y que entonces simplemente los sonidos que digamos hacían unos de las especies anteriores parecía como una grabación de un ladrido de un perro, por ejemplo. Entonces son esas cosas que uno dice como muy interesante, pero no nos lo tomemos tan como algo histórico, siento yo. Bueno, sí, es algo más como para explicar, o sea, como para explicar la historia que ya se descubrió de una manera más digerible que como para realmente hacer como un trabajo académico o algo así. Sí, porque revisándolo a rasgos ya de clase, en un momento tenían pelo, en otro no. Sí, Y, total. o sea, hay un corte donde pasan de estar desnudos a ya tienen pieles. Y cuando se encontraron a la otra tribu, fue completamente distinto porque no explican la otra tribu dónde sale, sino soy yo. Pues la película no dura ni 10.000 años para Sí, Pero pues contarlo podría ser todo. más detallados. No, Ok. sí lo dicen, como que eso me pareció como, wow, como una mega coincidencia de que, pues lo dice en el video, que pues está la primera especie que estaba como del lado de la sabana. Entonces ahí pues estaban pasando muchas dificultades y por eso es que ya comienzan a migrar. caminar y eso. Y del otro lado, como el lado más de los bosques, está la otra especie, que ahí donde está Lucy, pero se quedó sola, por eso. Se puede ver mucho como, no sé, de pronto mucho el aspecto de, o sea, se trata mucho el tema como de la selección natural, ¿no? Sí. Como las especies se encuentran primeramente divididas por diferentes catástrofes a nivel ambiental, no sé, que una helada, no sé si se diga así, ¿Glaciación? glaciación, una sí. glaciación. Entonces tenemos especies distribuidas a lo largo de todo el territorio, pero solo las especies más fuertes logran sobrevivir, y curiosamente, a pesar de estar distribuidas en diferentes partes, en las partes en las que están, cada especie es como la dominante en el lugar donde se encuentran. Sí. Eso me parece curioso. Y también quería recalcar una cosa que tú dijiste, y es, cuando estaba viendo el video, sí se me hizo como muy humanizado, como las especies que mostraban. Por ejemplo, al principio, como que se les veía mucho como las expresiones y aspectos que son más como humanos, más que, por decirlo así, salvajes. Bueno, es que al final se supone que es como que está mostrando como lo que sabemos de los ancestros, pues, de nuestros ancestros. Entonces, pues, es características humanizadas, a pesar de que no creo que sean 100% verídicas, o sea, como que no se vean así realmente, pues igual tiene algo de sentido que se empiecen a ver como uno se va ahora, o sea, como va el progreso hasta donde estamos ahora.
tal vez también por el sentido del documental, como que sea fácil de entender para todo, entonces pues un niño podría entender como, ay sí, esto pasó y después pasa esto. Que sí, o tal vez también para que sea más interesante o más llamativo para Sí, ver. claro. Más digerible. Como que Sí. quieren armar una narrativa, relaciones entre pues, los personajes, aunque no sepamos ni siquiera cómo eran las relaciones, digamos, de esa especie humana, pero pues simplemente como consumidores queremos ver personajes y relaciones y todo el tema. Sí. Una parte que no sé si ustedes hayan visto es la parte en la que empiezan a tener como sentimientos. Cuando la primera vez que se muere la simicita esa. Esto, Lucy. ¿qué opinan de eso? O sea, diría que básicamente los sentimientos es algo no inherente al ser humano, sino que se acoge por la sociedad, ¿no? O sea, ¿Cómo así? O sea, porque estar en sociedad es lo que nos hace tener sentimientos y el hecho de no estar en sociedad no nos haría tener sentimientos. no creo, pues, no sé, o sea, tipo, un gato no está en sociedad, pero tiene sentimientos. Pues el gato está dentro de la O sociedad. Lucy, Bueno, que imagínate. estaba sola. Y entonces ella vio el otro grupo acercándose y dijo como no quiero estar sola, voy a ir. Porque vio al otro grupo. Entonces, ¿sí ves? Sí, pero Yo creo que, o sea, más que estar en sociedad y ese aspecto, yo creo que tiene que ver más con el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, Sí. la estructura cerebral está más desarrollada, entonces ya puedo empezar a sentir, no sé, un duelo, ¿no? Que fue lo que pasó ahí. Puedo empezar a sentir también fraternidad, ¿no? Que vemos que es más, no es tan al principio, sino a medida que va evolucionando la especie, que se va desarrollando esa sensación de fraternidad, de tenemos que protegernos y protegernos los unos a los otros, no atacarnos. Porque yo esa perspectiva según la tele. claro, ya que di cuenta, o sea, como antes era como un instinto de supervivencia, era como puro de yo tengo que hacer esto para poder comer, para poder seguir. Las Pero ya emociones después- no siguen siendo un instinto de supervivencia, pero no somos conscientes de ello. Pues sí. La verdad, no sé. Concuerdo con lo que O sea, siento que sí puede ser, cierto que sí nos puede ayudar para la supervivencia, pero al mismo tiempo siento que nos hace vulnerables. O sea, digamos, y pensemos hoy en día, una persona no va a ser capaz tan fácil de matar a un animal, ¿no? Pues porque hay cargo de conciencia, culpa, bueno, un montón de aspectos. En cambio, otro animal cualquiera no se va a poner a pensar, no, que este animal tiene derecho a la vida, que yo no sé qué cosas, sino que va a atacar porque necesita comer. Entonces yo digo que por un lado sí puede ser, por un lado sí puede ser como una fortaleza, pero por el otro lado también puede ser tener un efecto debilidad. un efecto negativo, sí. Eso fue todo, gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.